Buenas tardes, amigos. Estamos muy contentos de recibirlos acá en este estudio virtual en el que nos hemos esforzado mucho, porque este es un tema que verdaderamente merece toda la importancia del mundo, ni más ni menos que el futuro de nuestros niños, que está en gran medida puesto por la educación. Yo los quiero invitar a partir este debate reflexionando sobre el sentido clásico de la educación, ese que apunta a sacar lo mejor de cada persona y que florezca. Queremos tener un debate honesto, constructivo, entre nuestras invitadas que son grandes expertas. Primero voy a presentar a Alejandra Falabella. Ella es representante del comando de Gabriel Boric, académica asociada del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Universidad Alberto Hurtado, educadora de párvulos de la Universidad Católica y doctora en Sociología de la Educación del Institute of Education por la Universidad de Londres. Nuestra segunda invitada es Magdalena Vergara, representante del equipo de José Antonio Kast. Es exdirectora ejecutiva de Acción Educar, abogada de la Universidad de los Andes y máster en Derecho por la Universidad de St. Thomas, Estados Unidos. Espero no haberme equivocado en la presentación. Las saludo muy cordialmente a las dos. Primero que nada voy a hacer una pequeña reseña de lo que es mi derecho a educar, porque a lo mejor muchos no nos conocen. Estamos desde hace un tiempo en redes sociales, desde agosto para ser más preciso. Esto partió como una iniciativa de personas, de un grupo muy pequeño de padres, personas que ni siquiera se conocían, que fueron agrupándose en torno a la preocupación que producían algunos proyectos de ley, declaraciones que parecían ir en sentido contrario al derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. Esto fue tomando mucho vuelo porque insisto en el gran interés que hay en este tema, y poco a poco se fue convocando más gente, que ya son la no despreciable cifra de 82.000 padres y personas naturales inscritas también alrededor de 1.600, o sea, somos un buen grupo. La mayoría de nuestros asociados son colegios particulares subvencionados, un 66,1%. En segundo lugar, los colegios particulares pagados, 25,7%. Y colegios o escuelas municipales, un 8,2%. Nuestros colegios y escuelas están distribuidos a lo largo de todo el país y responden a muy distintos tipos de intereses, de necesidades. Tenemos niños con necesidades especiales, tenemos colegios de deportistas de alto rendimiento, en fin. Bueno, no quiero aplazar más la conversación y desde la composición de nuestros miembros se podrán dar cuenta que los colegios particulares subvencionados tienen una gran importancia y tienen bastantes inquietudes respecto al futuro de la educación subvencionada. En el programa de Gabriel Boric se habla mucho de fortalecer la educación pública y pareciera muy poco, o es la duda que queremos despejar con Alejandra, pareciera que poco se incentiva la educación particular subvencionada. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera le pueden asegurar ustedes a los padres la libertad para elegir en circunstancias que las personas, las familias que inscriben a sus hijos en este tipo de colegio, actualmente tienen el mismo grado de vulnerabilidad, entonces necesitan el apoyo de parte del Estado? ¿Ustedes seguirán apoyando a esas familias de escasos recursos que tomen una opción distinta que la educación pública? Hola Florencia y hola a todas y a todas las que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación
y por tener este espacio para hablar sobre educación, que es tan relevante y que le preocupa tanto a las comunidades educativas, ¿sí? Por lo tanto, gracias por poder conversar sobre esto. Yo creo que una mala interpretación de nuestro programa sería decir que no nos interesa o que no nos preocupamos por la educación privada subvencionada. Una cosa es decir que queremos seguir fortaleciendo la educación pública y eso es nuestro norte, que ahora es muy importante el proceso que se está viviendo en lo que es la desmunicipalización de la educación, que fue desde los años 80, sí, generó mucho, eh, un desgaste y lamentablemente mucha desigualdad y fue empobreciendo a la educación pública por alcaldes diversos, sí, que algunos le daban importancia, otros no a la educación, fondos públicos que iban a la educación y otras veces no iba, etcétera. Sí, hay una gran acumulado ya de evidencia que eso no resultó y que debemos avanzar hacia lo que son la instalación de los servicios locales, especializados en educación y con equipos técnicos expertos, ¿sí? En educación, menos de un abultamiento más administrativo que tenía en el modelo municipal, ¿sí? Por eso estamos apostando a continuar con esto, con este traspaso. Sin embargo, no por eso, digamos, que vamos a fortalecer y apoyar ese proceso, la educación y el sistema completo, sin duda, que es relevante para nosotros. Y ahí yo te diría que hay algunas claves que tenemos. El diagnóstico que hacemos, y aquí a ver cómo les hace sentido a las madres y padres, y yo creo que es importante aquí contar que el equipo que tenemos son más de 100 personas que han estado trabajando y con más de 7.000 en mesas ciudadanas conversando con esto. Por lo tanto, este programa es un programa que refleja las demandas también que ya se han ido acumulando hace tiempo. Y ese diagnóstico lo que nos muestra es que el sistema educativo ha estado em, achatado, ¿sí? Como tú dices, cómo buscar florecer el sistema, ha estado comprimido. Y ahí tenemos muchos tipos de lados porque va comprimiendo. Uno, el sistema evaluativo, ¿sí? Tenemos un sistema de presión que incentiva, da premios, ¿sí? Por los puntajes, CIMSE, entre otros, ¿sí? Hoy en día tenemos entre 8 y 10 pruebas CIMSE anuales al año, con niños estresados, problemas de salud mental, etcétera. Incluso por el calendario CIMSE, el próximo año se vuelve a la prueba para los niños de segundo básico, los niños más pequeños, ¿sí? En términos de ser evaluados. Y eso estresa las comunidades, los niños, y achata y reduce el currículum. Y por el otro lado tenemos un currículum muy centralizado, porque además tenemos un país muy centralizado, ¿sí? Que es un sello, ¿sí? Del programa de Gabriel Boric, de la descentralización, la importancia de dar mayor flexibilidad de acuerdo a las necesidades y a los sellos locales, ¿sí? De las comunidades. Por lo tanto, esos dos ejes diría que son claves para poder buscar lo que llamamos una educación integral, que no estemos ahí con los niños con guías, con pruebas, con cuatro respuestas. Queremos las habilidades para el siglo XXI y para los niños, para potenciar todas sus habilidades y sus talentos, requerimos darle más capacidades a los profesores, a las comunidades, a las educadoras de párvulo y a los equipos en general para poder potenciar desde las necesidades locales y desde una mirada integral. Y eso implica potenciar el deporte, las artes, los trabajos y los proyectos interdisciplinarios y terminar con esta lógica más bien estandarizada que ha predominado en nuestro sistema actual. Y eso Alejandra, es para todo el disculpa, sistema, ¿sí? ¿tú le podías garantizar entonces a los padres que con bastante sacrificio a veces han matriculado a sus hijos en la educación particular subvencionada, de que el Estado va a apoyar de igual manera a este tipo de establecimientos que a los públicos? Porque ese es el talón de Aquiles finalmente del sistema, ¿no? O sea, como hay niños vulnerables, necesitan el apoyo del Estado y solamente en la medida que se asegure ese financiamiento habrá libertad de los padres para elegir cualquier tipo de colegios. También puede ser la educación pública, es decir, no estamos defendiendo un modelo de financiamiento, ¿te fijas? Sino un buen colegio. Y si los padres han elegido ese tipo de educación, pueden estar tranquilos que
van a seguir siendo apoyados como hasta ahora? Yo creo que es importante ser enfática con esto y ha habido bastantes versiones falsas, ¿sí? Declaraciones falsas, y ustedes pueden revisar ahí en el programa. El programa, en ninguna parte se dice algo como que se va a quitar la subvención, como algunos han dicho, o terminar con la libertad de elección. Esos son, la libertad de elección de la escuela existe desde los inicios del sistema escolar, por lo tanto eso no innovamos, como decimos, eso sigue intacto, ¿sí? Por lo tanto, lo que sí nos parece importante es que podamos continuar impulsando desde las comunidades educativas la diversidad de los proyectos, y en ese sentido sí nos parece importante la contribución y desde una visión de la colaboración entre el sector público y el privado, y terminar con una lógica más bien competitiva de ranking o de pelearse la lógica de un financiamiento competitivo en lo que se ha denominado, ¿verdad?, los mercados educativos, que ha generado más bien daño a ambos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es una relación de colaboración en que sí el Estado debe tener una relación, ¿verdad?, de apoyo como sostenedor. O sea, el Estado es un sostenedor de las escuelas privadas, por lo tanto, debe realizar acciones y tener una acción decidida a apoyar a sus propios establecimientos, pero a la vez también mantiene la subvención y los apoyos y las orientaciones para todo el sistema educativo. Perfecto, entonces los padres de colegios particulares subvencionados pueden estar tranquilos que van a poder seguir funcionando con sus alumnos Y vulnerables de hecho, matriculados. si te puedo agregar otra cosa, y de hecho, lo que hizo la ley de inclusión justamente fue poder defender la libertad de los padres a elegir. Y incluso la derecha en general y el candidato José Antonio Cast estuvo en contra de esa ley. Justamente esa ley lo que hace es que permite que sean las familias las que elijan su establecimiento en primer lugar, poniendo sus primeras opciones, y no sean los establecimientos los que sean los que seleccionan. Teníamos casos, por ejemplo, de establecimientos que seleccionaban, incluso a veces dejaban un hermano adentro y otro hermano afuera. Y eso iba contra los derechos de la educación y justamente la capacidad de poder elegir y darle esa libertad a la familia. Y por lo tanto, nuestro horizonte, ¿sí? Seguir cuidando esa libertad como desde una mirada de la educación inclusiva, y que no sea la escuela un espacio de selecciones de exclusión, sino que un espacio de inclusión para todas las niñas y niños con sus distintas capacidades y ritmos de aprendizaje. Ya va a haber momento de tocar el tema de los niños con necesidades especiales. Le vamos a dar la palabra a Magdalena. Uno de los aspectos que señalaba Alejandra recién es la separación de hermanos, que por la tómbola, la famosa tómbola, de la que muchos papás se sienten bastante afectados, es un defecto del sistema que habría que corregir, sientes tú, o no. Y por otro lado, tratar de concretar la defensa del derecho preferente de los padres en herramientas, en soluciones concretas, porque nosotros somos testigos, muchas veces nos escriben los padres, de que ya en la actualidad, digamos, en distintos establecimientos se está vulnerando de alguna manera el derecho preferente de los padres, en el sentido que a los niños se les entregan contenidos de tipo sexual muchas veces, o políticos que son distintos a las creencias y valores de la familia. Entonces, ¿de qué manera concreta podrían asegurar ustedes, Magdalena, este derecho preferente, pensando, por ejemplo, lugares como España, en que los padres han conseguido objeción de conciencia, el famoso PIN parental? Te damos la palabra. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias, Florencia, y al equipo de Mi Derecho Educar por la invitación. Es muy importante poder debatir estos temas y hacerlo de verdad con una forma honesta, seria, como tú decías, sin tanta caricatura como es lo que se ha dado en general en las redes sociales. Bueno, lo primero es que es comprensible la preocupación de los padres, especialmente de los colegios particulares subvencionados, de pensar qué es lo que va a ocurrir con ellos. Y esto por una serie de declaraciones que se ha dado a partir de la discusión constituyente de
declaraciones que quieren eliminar la educación particular subvencionada, el financiamiento, y que sí son más cercanos al proyecto de Gabriel Boric. Y así también uno lo podría pensar desde la experiencia, la trayectoria que al menos yo he visto también en la discusión de los proyectos de ley, en los cuales se traban precisamente cuando llegamos a puntos como el tema del financiamiento hacia colegios particulares subvencionados, o en general proyectos privados, como por ejemplo es el caso del tema de la subvención a los niveles medios, a los jardines BTF, el caso también de kinder obligatorio, y así otros tantos que finalmente se ven entrampados por esto. Entonces, no es ajeno en el fondo preguntarse si efectivamente va a haber un apoyo, porque sí hay una preferencia por lo estatal dentro del programa de Gabriel Boric, y eso se ve en general de forma bastante transversal, de la educación parvularia a la educación superior, quizás donde más manifiesto de hecho es la educación superior. Y en eso la propuesta de José Antonio Kast es bastante clara en decir que lo que se busca es eliminar las discriminaciones que hoy día se tienen. Las familias, los niños no pueden ser las que se vean castigadas por la elección de los padres hagan de uno u otro proyecto. El Estado, el rol que tiene es poder apoyar la formación de todos los niños sin importar la escuela en la cual ellos se encuentren, y menos cuando se trata de niños que finalmente tienen el mismo nivel socioeconómico, las mismas necesidades también como de ese aporte. Y eso es un poco lo que se busca alcanzar. Y en ese sentido, la manera en que se quiere realmente hacerse cargo de la libertad de enseñanza, de que esta pueda ser realidad también, haciendo posible que existan diversos proyectos educativos, es en primer lugar el fortalecer a las propias comunidades educativas. Tú comentabas el punto de cómo se fortalece efectivamente la participación de los padres dentro de la escuela, y yo creo que eso es fundamental hacerlo hoy día. Esto está de mejor forma establecido en la nueva ley de educación pública, pero sin duda tenemos que seguir trabajándolo, de manera que los padres tengan una mayor representación, se hagan de mejor forma parte también del logro de los aprendizajes de sus hijos. Y eso es importante seguir fortaleciendo, pero con un sentido, que es finalmente la mejora de los aprendizajes y la educación de sus hijos también. Y en eso yo quisiera dar un punto relacionado también al tema del SAE que tú comentabas. Yo creo que sí era posible en su minuto estar en contra de la ley de inclusión, pensando en cómo es lo que nosotros queremos mejorar. Yo creo que nadie podría decir hoy día que estamos a favor de un sistema de segregación o a favor de que se impida ciertas libertades u otros, pero sí la ley de inclusión tiene muchas fallas de su diseño, y de eso nos tenemos que hacer cargo, y de hecho el propio SAE ha sido necesario una serie de mejoras. Uno, el mismo punto que tú comentabas, Alejandra, de que en su inicio el SAE no consideró precisamente la incorporación o la prioridad que pudiesen tener hermanos o personas al menos que vivieran en la misma casa, hermanastros u otros. Entonces sí nos tenemos que hacer cargo también de esas cuestiones. Y en ese sentido, también el SAE ha generado mucha percepción de injusticia. A mí me tocó estar haciendo campaña hace poco, y muchos padres se acercaban precisamente con la inquietud de que finalmente ellos ven como que no son ellos mismos los que deciden, sino que es un sistema de asignación aleatoria como es el sistema de admisión. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo de eso, si no, nuevamente un sistema nos va a explotar en la cara, y también tenemos que aprender a que los instrumentos no son perfectos y son perfectibles. Y el SAE, en la medida que se va implementando, nosotros le podemos ir incorporando ciertas mejoras. Yo creo que no podemos dejar a las escuelas totalmente fuera de cuáles son las familias también que ingresan. Yo creo que tenemos que darle mayor relevancia a los proyectos educativos para precisamente ir formando lo que es la comunidad escolar de familias en el fondo que buscan los mismos fines para ellos. Y eso no quiere decir que nosotros vayamos a aumentar una segregación, que estemos en contra del fortalecimiento de la educación estatal, ni mucho menos, sino precisamente una mirada que lo que busca es el fortalecimiento conjunto de la educación y el trabajo también conjunto para todos los niños, para poder ir formando estas comunidades educativas donde los padres tienen algo que decir también respecto de la educación de sus hijos. Bueno, los padres se manifiestan de alguna manera por la preferencia a colegios particulares subvencionados. El sistema de admisión de educación del próximo año nuevamente se ve una preferencia, pareciera bastante clara en relación a la educación particular subvencionada. Hay un 69% de
de familias que prefiere este tipo de educación. Pareciera ser que hubiera que hacerse cargo de esta realidad, Magdalena. O sea, de todas maneras, y eso es lo que uno debiéramos poder seguir avanzando en el fondo, hacernos cargo en primer lugar, de entregar alternativas de calidad de diversos tipos, cosas, de hacernos cargo también de que vivimos en una sociedad que es pluralista, que es diversa, y por tanto hay distintas visiones también de cómo entregar esa educación, de cuáles son los conceptos de hombre y sociedad que se tienen, y que es finalmente lo que se plasma, obviamente, en un proyecto educativo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que avanzar, no solamente, o sea, porque aquí hay una reducción de lo que se entiende libertad de enseñanza en términos generales, y nosotros tenemos que saber también imprimir la libertad de enseñanza también dentro de los proyectos estatales, etcétera, y hacernos cargo, obviamente, del debilitamiento que tienen, y cómo nosotros también mejoramos la calidad de los establecimientos estatales, municipales y de los servicios locales. Y es muy importante que logremos generar una muy buena instalación de los servicios locales, mejorar las problemáticas que vienen desde el diseño de la ley, desde el tamaño que van a tener los servicios, las atribuciones que tienen los municipios también para mejorar los traspasos, la propia Dirección de Educación Pública, para permitir también esta autonomía, esta independencia de cada una de las escuelas, y que puedan, en el fondo, potenciarse la diversidad de cada uno de los proyectos. Magdalena, ¿y podría haber una herramienta concreta a la que los padres pudieran tener acceso para consultar acerca de estas situaciones en que pareciera ser que el Estado o instituciones estatales de alguna manera traspasan la esfera valórica de los padres? ¿Cómo podría garantizarse eso de alguna manera para que los padres pudieran enviar tranquilos a sus hijos al colegio, independiente de las condiciones ambientales de pandemia que señalaba muy bien Alejandra antes? O sea, en primer lugar, yo creo que es importante volver en el fondo, a trabajar el concepto de lo que es la comunidad educativa. Y en ese sentido, fortalecer, como te decía, la participación de los padres dentro de los consejos escolares, dentro de los centros de apoderados, haciéndose parte también tanto del proyecto educativo como, decía, de los logros de aprendizaje de sus hijos. Y en eso hay algunas iniciativas, como proyectos de ley, que buscan definir de mejor forma qué ocurre cuando habría algún tipo de adoctrinamiento dentro de la escuela. Hoy día los padres pueden denunciar también a la superintendencia, y esos son aspectos que uno podría revalorizar. Pero más allá de eso, yo creo que esto tiene que ser visto de una manera más integral también. En la medida que nosotros damos una mayor flexibilidad curricular, damos mayor autonomía a la escuela para la toma de decisiones, a los profesores también para el trabajo dentro del aula, vamos también definiendo de mejor manera los distintos proyectos educativos. Y en eso los padres tienen mucho que decir también, y se van, en el fondo, quitando esta centralidad que también hablaba Alejandra, o esta manera única de mirar la educación. No existe un único proyecto de educación. Debieran haber muchos proyectos de educación que se adapten también a las distintas necesidades de los niños, que se adapten a las distintas visiones que tienen también los padres, y que se puedan ir generando también esa dinámica de poder elegir un proyecto que calza con la mirada, con los principios que quieren dar los padres, con la educación que los padres le quieren dar a cada uno de sus hijos. Perfecto. Vamos a otro tema, porque la verdad es que hay muchas inquietudes. Nos han escrito nuestros padres, nuestros apoderados. Hay un tema inevitable, digamos, de hacerse cargo, que es el contexto constitucional en que nos estamos moviendo. Hay una discusión bastante importante en la que, de alguna manera, pareciera ser que el derecho preferente de los padres hubiera quedado fuera o menoscabado de alguna manera por el hecho de que la Convención no lo incluyó en su reglamento, en el temario de derechos fundamentales. Es una libertad
que está reconocida a nivel universal en diversos tratados de los que Chile es parte. Entonces, pareciera ser que el presidente, futuro presidente, no podría mantenerse neutral ante estas declaraciones o votaciones, en fin. ¿Qué podrías decir tú al respecto, Alejandra, de cómo va a ser ese planteamiento del Ejecutivo finalmente, en el sentido de representar el sentir de los padres y asegurar el derecho preferente, que sea reconocido como un derecho fundamental? De derechos fundamentales. Eso no significa, y ahí quedó el derecho a la educación, no significa que no vaya a quedar la libertad de enseñanza. ¿Sí? O Florencia, que me están avisando que se les fue el audio a personas que están, a los que están como de público. Que solo nos escuchamos entre nosotras tres, al parecer. Hay que solucionarlo rápidamente. Ya está solucionado. ¿A dónde habremos quedado? Bueno, vamos a retomar. La educación particular subvencionada, la libertad de la sociedad civil para mantener establecimientos educacionales, es importante que eso quede asegurado al mismo nivel que el derecho de los padres. Solamente así las familias podrían tener tranquilidad, digamos, de que cuando haya necesidad, digamos, cuando el Estado no pueda ofrecer otras alternativas, que la sociedad civil pueda cumplir un rol ahí también. Entonces, pareciera... Nosotros desde, como te podría volver a decir lo mismo, como nosotros desde el comando y desde el programa de Gabriel Boric, disculpe, una alarma que tengo, desde el programa de Gabriel Boric, y les vuelvo a insistir lo mismo, no hay, mantenemos ese, digamos, el respeto hacia la Constitución, hacia hacia esa instancia, digamos, que está escribiendo la Constitución todavía no está escrita,
y sin duda que desde nosotros, digamos, el derecho a la educación es fundamental y es el rol del Estado asegurar ese derecho. Ahora, los padres siempre ha existido esa libertad y en ningún momento, digamos, hemos dicho que no estaríamos de acuerdo con eso, digamos. Entonces, yo creo que hay que separar cada instancia. Nosotros vamos a respetar, como todos los presidente que salga debiese respetar esa instancia y va a ser la ciudadanía la que va a votar, ¿sí? Entonces yo creo que hay que dejar ese espacio y lo que yo puedo responder desde nosotros como programa es que se mantiene el derecho a la educación y ese es nuestro rol desde el Estado, asegurar una educación de calidad integral para la familia y los niños y que se mantiene la educación pública como la educación privada sancionada y el conjunto del sistema es nuestra preocupación. Ya, pero independiente del resultado de la convención, es importante que realmente se valore este derecho preferente de los padres y además de eso, que la sociedad civil pueda participar y que quede a un mismo nivel, porque muchas veces se caricaturiza, ¿no? la libertad de enseñanza como que se estuviera defendiendo un negocio. Y hay muchos padres que quieren acceder a ese tipo de educación para sus hijos. Hay muchos padres y madres que nos han contado cómo es la primera generación de profesionales, por ejemplo. Entonces ese es un anhelo sentido de las familias de estos niños. Ustedes son los expertos, pero queda la duda si finalmente el candidato va a escuchar esas opiniones o no, porque por lo menos en materia económica ya tenemos una muestra de que no ha sido así, digamos. Los economistas aconsejaron el rechazo a un cuarto retiro y él lo apoyó. Entonces, ¿qué grado de tranquilidad pueden tener los padres de que lo que tú estás diciendo en este momento vaya a ser finalmente respetado por el candidato? Yo te diría que nosotros, nuestra prioridad ha sido y sigue siendo el derecho a la educación y asegurar a todas y a todos los niños que vayan a la educación y vayan a una educación innovadora, de calidad, desafiante. Yo creo que para que desarrollar los desafíos del siglo XXI y que en eso se sigue manteniendo la elección de las madres y padres de la familia, y eso es algo que siempre ha tenido el sistema. En ningún momento hemos dicho que eso se quitaría, por lo tanto no está en ninguna parte del programa, entonces creo que sería como inventar algo, es como inventar un problema que no existe. Yo creo que no es desde el Estado y desde un gobierno, nuestra preocupación es que todas las escuelas sean buenas, desafiantes, de calidad, que los niños no estén aburridos, repitiendo con guías estandarizadas, poco desafiantes. Yo creo que ese es nuestro norte y asegurar cosas mínimas. Yo creo que eso sí es importante, o sea, todas las escuelas independientes de la que la elijan, ¿sí? O sea, debe haber un currículum nacional y hay ciertas regulaciones que son importantes, como hemos dicho, no excluir a los niños, el desafío con equipos multidisciplinarios que apoyen los distintos ritmos de los niños, asegurar... ahondar más en el tema a continuación, porque tenemos que darle la palabra a Magdalena también. ¿Ustedes qué papel creen que debería jugar el presidente en relación a la Convención Constitucional cuando derechos que están reconocidos internacionalmente como este derecho de los padres se ven de alguna manera amenazados, menoscabados, criticados por la Convención? ¿Cuál debería ser su rol? Pero lo primero, yo ahí comparto con la Alejandra que efectivamente nosotros tenemos que dar en primer lugar esa discusión ahora, o sea, es ahora en que se están discutiendo estos temas, ahora se está abriendo un espacio también para que la sociedad civil pueda participar con cierta iniciativa, y a mí me parece interesante que especialmente la sociedad civil pueda movilizarse en estas circunstancias para ir a defender estos derechos que son tan fundamentales. Y en eso yo creo que mi derecho a educar puede generar un punto relevante en esto, movilizando también a las familias que participan de ellos, etc. Y bueno, hacia allá en principio obviamente hay que, o sea, acá hay un mandato que se entrega, ¿no es cierto? Pero obviamente habrá que ver qué es lo que ocurre a continuación y ver de qué manera también se va trabajando, si es que llegara a quedar, no sé, que no se respete la libertad de enseñanza, etc.
pero obviamente ahí hay que analizarle con bastante cuidado porque, claro, aquí también están en consideración, y esto es importante entenderlo, la Constitución no puede ir más allá de los límites también, o sea, perdón, uno de los límites de la Constitución es que no puede ir más allá de lo que está establecido por los tratados internacionales que se encuentran vigentes en nuestro país. Y todos los tratados internacionales, al menos aquellos que están vigentes en esta materia, hablan también de lo que es la libertad de enseñanza y la relevancia también del derecho preferente de educar a sus hijos. Así que en ese sentido me parece que lo más importante, y creo que el llamado es hoy día a los padres a poder trabajar, a poder hacer una defensa también de su derecho preferente y de la libertad de enseñanza dentro de la convención. Bueno, hay que decir que la convención ha establecido mecanismos para que las personas, los ciudadanos y los padres, en este caso, participen. Están las exposiciones, las audiencias públicas, a las que se han inscrito a través de nuestra organización 22 personas, que estamos muy contentos de eso. Y por otro lado está la posibilidad de patrocinar propuestas constitucionales con el mismo nivel jurídico que la de los propios convencionales. Pero pareciera ser que el Estado, más bien el Ejecutivo, debiera de alguna manera resguardar a las minorías, a los, en fin, la inquietud de los padres. No puede, digamos, por mucho que en la convención haya una cierta tendencia ahora, no debiera, digamos, pasar a llevar este derecho de los padres. No sé cómo lo ves tú, Magdalena, si efectivamente se está de alguna manera afectando el derecho de los padres o no. Sí, mira, hay varias cuestiones y yo entiendo la preocupación también de muchos papás, un poco por lo que decía al principio. Cuando nosotros tenemos un convencional como Daniel Stingo que dice que él está por eliminar la educación particular subvencionada, cuando aparecen otras declaraciones también de por medio, cuando el pleno de la convención rechaza la posibilidad de incorporar dentro del temario de los derechos fundamentales el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza, por supuesto que genera estos temores dentro de los apoderados, dentro de las familias. Y eso no se puede negar. Y hoy día vemos también la importancia de que ello haya sido incorporado dentro de la convención, dado también la falta de tiempo que se tiene para poder ver todo el temario que se había dispuesto. Entonces sí era importante poner uno de estos puntos, y yo creo que ahí fue más bien un aspecto ideológico, político, y esta reducción que muchas veces se hace de la libertad de enseñanza como una libertad de emprendimiento y no como un aspecto fundamental también dentro de lo que es el derecho a la educación, de la provisión mixta de la educación y este derecho preferente de los padres. Y también por la posibilidad de los propios profesores también en cuanto a esa libertad es necesaria. Entonces, en ese sentido se comprende bastante bien cómo esta preocupación que tienen. Pero no, yo creo que todavía estamos a tiempo y eso es lo que hoy día debiera movilizarnos a poder ir a instalar estos debates dentro de la convención, a conversar con los constituyentes y a usar los espacios que se están definiendo para eso, como estas iniciativas populares que se están presentando hoy día y que, si no entiendo, hoy día partieron con las firmas, si no me equivoco, para poder también presentarse dentro de la convención. Nosotros mismos estamos patrocinando una propuesta concreta en torno al derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza, y otra que va en la línea de la familia, que sean efectivamente los padres considerados como garantes de la educación de sus hijos. Otro tema que ha generado bastante inquietud y expectativa, digamos, de que se aclare, es el tema de la educación a niños con necesidades especiales. Ustedes han hablado de ampliarlo, Alejandra, pero no. ¿Qué podrías decir tú de nuevo que pueda tener la aproximación de ustedes a los niños con necesidades especiales? A ver, la respuesta anterior parece que hubo un momento que hubo un problema técnico y no se escuchó, entonces, me quería agarrar de lo último que dijiste y de ahí respondo a tu pregunta, pero quisiera insistir en algo, o sea, a ver, las familias
crían, educan a sus hijos, ¿sí? Pero la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es el Estado, y eso es muy importante, ¿sí? Y eso está desde el siglo XIX, ¿sí? O sea, desde que se construye el sistema educativo, es el Estado el que garantiza la educación, porque las familias tienen distintas condiciones, habilidades, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos que formar ciudadanía, tenemos que enfrentar tremendos desafíos para el siglo XXI, y eso es una responsabilidad del Estado, ¿sí? Entonces yo creo que hay que diferenciar, perdón Florencia, pero para terminar, hay que diferenciar porque es el Estado el que garantiza el derecho a la educación. Ahora, no por eso, eso no significa que las familias puedan elegir un establecimiento, ¿ya? Eso son cosas distintas, entonces hay que como diferenciar eso, ¿sí? Y volver a decir que parece que no se escuchó, pero la Constitución además, esto es como aparte, ¿sí? Porque esto no tiene que ver con el programa, pero para no alarmar estas cosas, yo creo que en el fondo es, la Constitución organizó sus comisiones, recién ese nivel no está escrita la Constitución, no nos adelantemos, como dicen ustedes, están en estos debates, por lo tanto, no tengamos cuidado con decir cosas que todavía no existen, ¿sí? En el fondo hay que tener ojo con eso, entonces no me adelantaría, pero sí, desde el Estado y desde un gobierno, digamos, de Gabriel Boric, yo diría que nuestra responsabilidad desde el Estado es asegurar una educación buena para todas y todos. Esa es la responsabilidad desde el Estado, independiente de las familias, porque si lo dejamos solo en las familias como garante de la educación, ¿sí? Hay muchas inequidades y hay diversidad y hay cosas que sí el Estado tiene que hacerse cargo en diversos temas, ¿sí? Entonces yo creo que hay que diferenciar esos dos planos y también corregir porque parece que no se escuchó, que el sistema que tenemos hoy en día, el sistema de admisión, no es una tómbola, y yo creo que eso es muy importante aclararlo con las familias que nos están escuchando, es un sistema que maximiza las preferencias para asegurar una educación más inclusiva y no tengamos que estar postulando a los niños a los 3 años con pruebas que a ver si quedan o no quedan, ¿ya? Entonces eso, porque yo sé que a las familias les genera preocupación esos puntos, entonces quisiera aclararlo. Y desde nuestro programa lo que buscamos es una educación de calidad, desafiante e inclusiva. Y ahí inclusiva es una visión amplia. Y ahora yendo a tu pregunta, Florencia. Un segundito, porque no sabemos exactamente en qué parte se perdió el audio, entonces quería que Magdalena ahora redondeara un poco el tema, ¿no? En el fondo, si las familias optan por proyectos distintos a los que ofrece el sistema público, pareciera ser que hay un rol del Estado también en respetar esa preferencia. Sí, a ver, yo aquí comparto algo con Alejandro. O sea, en primer lugar, hay dos derechos que van de la mano. Uno es el derecho del niño a ser educado, y otro también es la libertad de enseñanza y este derecho preferente de los padres a educar. Entonces, por supuesto que los primeros vínculos, la primera educación se da dentro de la familia, pero efectivamente no todas las familias tienen las mismas herramientas para poder educar a su hijo. Y lo que le corresponde al Estado, tanto en función de ese derecho de la familia, como, o de los padres, como del niño, es que los apoye en la educación de sus hijos. Y ese apoyo pasa por disponer, por ejemplo, de un sistema de financiamiento que les permita acceder a los distintos colegios que ellos puedan optar. También en entregarles herramientas a las familias para que puedan educar de la mejor manera. Entonces, aquí lo importante en el fondo es este rol que cumple el Estado en una colaboración hacia la familia, hacia los padres, para que puedan educar de la mejor forma a sus hijos y respetando siempre las convicciones de los padres, los principios de los padres, porque finalmente son ellos también quienes transmiten los valores, las tradiciones, la cultura, y la escuela es un lugar donde colabora también a este trabajo desde principalmente lo que es la instrucción, que muchas veces los padres no las tienen. Pero sí es relevante también que obviamente en la medida que hay familias que tienen menores recursos, también el Estado pueda disponer de un mayor apoyo hacia ellas. Bueno, a ver si te haces cargo tú, Magdalena, inmediatamente de las críticas que se le han hecho a la aproximación que tienen ustedes a los niños con necesidades especiales. Se estimó como vago, después ustedes salieron a dar una explicación, tampoco quedó claro.
En fin, ¿cómo podrías garantizar, darle tranquilidad a los padres que esto de los especialistas itinerantes no se va a convertir en un peregrinar de padres, y que por otro lado los especialistas van a dedicarse igual que hasta ahora, digamos, con especial atención a cada niño en el fondo que requiere esta atención? Sí, solo no sé si creo que a la Alejandra como que le cortamos su respuesta. No sé si realmente la Alejandra debiera responder en realidad antes porque me hicieron a mí intervenir. Gracias. Perdón, Alejandra, como que, estaba recogiendo la pregunta de ella y bueno, te damos el pase a ti ahora para que contestes. Y ahí sigue Magdalena. Gracias, Magdalena. Bueno, el desafío hoy día es tremendo en términos de inclusión, y yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que se han dado pasos importantes, pero tenemos que avanzar a fortalecer más una educación integral e inclusiva. Ahí lo que necesitamos avanzar es hacer una visión más integral de la inclusión. ¿Sí? Lo que tenemos hasta hoy en día es dentro de las escuelas regulares, porque por un lado están las escuelas especiales, ¿sí? Y además están las escuelas regulares, y los escuelas regulares lo que han ido avanzando a tener lo que se llama los PIE, los programas de integración escolar. Y eso sí, un súper importante avance, porque son equipos multidisciplinarios, con más o mejores condiciones, ¿sí? Con lo que tenemos que ir mejorando, pero con educadoras diferenciales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros. Por ejemplo, los niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, ha habido un aumento muy importante. Entonces las escuelas no están siempre preparadas para eso y tenemos que ir avanzando, o niños con discapacidad o con necesidades educativas de aprendizaje en general. Ahora, lo que sí es, ese programa necesita mejorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene todavía una lógica, y yo diría en general, el sistema tiene una lógica muy, ¿cómo decirlo?, muy desde la fiscalización, el control, la estandarización, y ata de mano a los equipos a nivel local. Y yo creo que ahí tenemos que darle más, confiar en los profesionales que están al nivel de la escuela y que tengan más herramientas para poder resolver los requerimientos. Por ejemplo, tenemos estos apoyos para los niños con necesidades educativas especiales, pero también, por ejemplo, tenemos niños migrantes que a veces no hablan bien el español, están recién aprendiendo, y ahí esos equipos también tienen que apoyarlos. O niños con problemas, por ejemplo, de salud mental. Entonces necesitamos fortalecer estos equipos dentro de los establecimientos, y ahí al menos la primera versión del programa José Antonio Cast sí teníamos una diferencia, porque ellos lo que proponían era sacarlo de la escuela a organizaciones de la sociedad civil, que seguramente, digamos, de la sociedad civil uno no sabe bien, es como bien ambiguo y genera harta preocupación entre las familias. Entonces, desde el programa Gabriel lo que decimos es, se mantiene dentro de la escuela, y es fortalecer a estos equipos con una visión más integral, menos burocrático y sin una lógica de diagnóstico. Sí, esto es más técnico, pero tiene todo un sistema de diagnóstico y monitoreo que tiene una carga burocrática y de estereotipar y ponerle etiqueta a los niños, ¿sí? Y es buscar y avanzar hacia una visión más integral, ¿sí? Y además generar espacios más inclusivos, más acogedores. Miren, fíjense ustedes que hace poco leía un estudio que decía que los niños, por ejemplo, en temas de identidad sexuales, los niños identifican, la encuesta, niños, niñas y jóvenes dicen que el 90% ha escuchado ofensa hacia otros niños en términos homofóbicos, ¿sí? Por su orientación sexual. O sea, es algo cotidiano en la escuela, ese tipo de discriminación. También por el cuerpo, el tema de la gordura, etcétera. Tenemos toda discapacidad, o sea, o niños de otros países. O sea, tenemos toda una serie de tipos de discriminación dentro de los establecimientos. Incluso en esa encuesta salía que de ese porcentaje, un 60% viene de adultos. Por lo tanto, además, tanto en términos de apoyo de equipos profesionales como también cambiar cultura más inclusiva, de respeto profundo hacia la diversidad y celebrar la diversidad y respetarla desde una mirada, sí, de democracia y de ciudadanía. Se nos está pasando volando, nos llegan y llegan más preguntas.
Démosle espacio a Magdalena para que aclare este tema de la atención a niños con necesidades especiales. Sí, bueno, uno aquí creo yo que hay bastante acuerdo con lo que comentaba la Alejandra de lo que se propone aquí también y desde el programa de José Antonio Caz es avanzar hacia una educación realmente inclusiva. Y hoy día es verdad que han habido avances a través de los programas de integración de las escuelas, pero todavía hay muchas deficiencias y todavía seguimos excluyendo a ciertos estudiantes. También tenemos una burocracia y una rigidez gigantesca que no permite atender adecuadamente a los niños con las diversas necesidades. Y que esto es algo que debiera venir incluso desde la educación parvularia. Nosotros tenemos que aprender a fortalecer también la educación parvularia para que desde ahí nosotros seamos capaces de trabajar con las distintas necesidades y capacidades de cada niño, no solamente una vez que ya tienen un cierto diagnóstico, sino desde un inicio de la educación nosotros tenemos que ser capaces de ir adaptándola a cada uno. Y en ese sentido lo que se propone en primer lugar es fortalecer tanto las escuelas especiales, las escuelas de lenguaje, como también los programas de los PIE, y también la posibilidad de que puedan existir otro tipo de escuelas, escuelas de transición que permitan este paso también de los niños de escuelas especiales hacia los colegios u otras alternativas que los padres puedan elegir en función también de las necesidades que va teniendo cada uno de sus hijos. Y otro tema que no ha quedado bien claro, que es el tema de estos grupos itinerantes. Nosotros lo que vemos y lo que hemos conversado con muchas familias, también con profesores, con directivos que tienen tanto de escuelas especiales, con programas PIE, es en el fondo de que muchas veces le hace falta las mayores herramientas, un mayor apoyo para hacerse cargo adecuadamente. Uno, la Alejandra lo comentaba, la alta burocracia también que tiene el sistema, impide muchas veces dedicarse con mayor tiempo al niño y estar dedicado a un cambio en todo lo que es el papeleo, todo lo que es la postulación, la cantidad de documentos que se requieren. Y aquí lo que nosotros pensamos es un grupo multidisciplinario que sea capaz de apoyar a la escuela, apoyar también a los profesores dándoles herramientas, apoyar al profesor en sí mismo como en el manejo también de cada uno de estas distintas necesidades, de los distintos métodos que se puedan ir ocupando de enseñanza, pero también de entregar herramientas a las familias, a los padres, a los hermanos, incluso un trabajo también con los propios compañeros de curso que es muy necesario. Porque muchas veces un colegio puede estar preparado para una determinada necesidad. Muchas veces los colegios postulan, por ejemplo, solo a necesidades educativas transitorias, pero no hacia necesidades educativas permanentes. Entonces, cuando un colegio recibe a un niño, por ejemplo, que es ciego, también tiene que tener un apoyo también para saber, bueno, cómo nosotros podemos incluir de mejor manera a este niño dentro de nuestra educación, cómo trabajamos con él, con distintas herramientas en el fondo que puedan ir teniendo. Y eso es lo que nosotros proponemos, tener equipos de trabajo multidisciplinario con expertos para que puedan apoyar el trabajo que hace cada una de estas escuelas. Y no esto de que se ha comentado de quitar este equipo dentro de la escuela, sino fortalecer los equipos PIE que hay dentro de cada una de las escuelas, fortalecer los equipos de trabajo dentro de las escuelas especiales para apoyarlos. Y esto también pensando especialmente muchas veces en la educación rural, donde hay lugares donde no tienen acceso a especialistas, donde no existe o el fonoaudiólogo, donde no existe el neurólogo especializado, y es importante también que tengan ese acceso y ese apoyo, y eso es lo que se está proponiendo. Y algo súper importante de nuestro programa también es dar oportunidades educativas para todos, y de calidad para todos. Y hoy día los niños o los estudiantes que cumplen 26 años son excluidos del sistema. Y nosotros lo que proponemos es poder darles también una educación continua para que puedan seguir formándose y también para que puedan acceder también al mundo laboral mediante ciertas certificaciones que sean reales y concretas. Entonces, hay un trabajo o una mirada también amplia de lo que es la inclusión, una mirada que debiera ir desde lo socioeducacional, desde lo clínico, también desde el área de la salud, para ir trabajando de una manera integral con cada uno de los estudiantes. Perfecto. Quiero hacer un pequeño alto para contarles que tenemos mucha gente conectada y de todas partes del país. Es importante reafirmar que Santiago no es Chile, que las regiones también nos importan mucho. Y les comento que tenemos personas en Osorno, Temuco, Antofagasta, Puerto Montt, La Pintana, Las Condes, Quintero. Así que para que aprovechen de saludar a nuestros auditores.
El tema de los migrantes, Magdalena, eso no lo tocaste tú y Alejandra sí habló, así es que si nos pudiera contar cuál es la propuesta que ustedes tienen en relación a ello. Finalmente va un poco relacionado con lo mismo que estábamos hablando. Yo creo que, y parte de los ejes centrales que van dentro del programa que se propone desde José Antonio Kast. Lo que nosotros tenemos que avanzar, en primer lugar, es a una educación que tenga el foco en primer lugar en los niños, que tenga el foco en la mejora de la calidad y que sea para todos. Y eso implica el poder ir formando también distintos proyectos educativos que sean capaces de hacerse cargo de las necesidades de cada uno de los niños, de los contextos que se viven del territorio, en fin. Y hoy día, específicamente en las escuelas municipales, dentro de los servicios locales donde se ha concentrado una mayor cantidad de población migrante o de estudiantes migrantes, y obviamente nosotros tenemos que buscar incluirlos también dentro de nuestro sistema. Tener la posibilidad de poder comunicarse adecuadamente con los padres, no sé, muchas veces desde lo que es el creol, poder trabajar con esos niños también, y a ir implementando también ciertos sistemas que se vayan adaptando, y eso pasa por esta flexibilidad que nosotros le queremos imprimir al sistema. La Alejandra también lo tocaba, esta desburocratización del sistema para hacerlo menos rígido en un proceso de colaboración y acompañamiento. La Agencia de la Calidad, la Superintendencia, tienen que ir trabajando junto con las escuelas para ir acompañándolas también a mejorar la enseñanza que ellas realizan. Y esto obviamente va también relacionado a cómo nosotros vamos preparando a los profesores desde su formación inicial para que puedan trabajar con cada uno de los niños, para que puedan también innovar dentro de la sala de clase, tomar una serie de decisiones, y eso creo yo que cuando uno tiene esta comprensión de un sistema educativo que sea más amplio, más comprensivo, más integral, en la medida que van apareciendo nuevas situaciones o contextos, como es la situación de los migrantes hoy en día, como es otra serie de situaciones, también las podemos ir abarcando de una manera también más rápida y más flexible, porque en el fondo ya eso está incorporado en el ADN de nuestro sistema educativo. Nos llegan preguntas desde lugares tan distintos como Villarrica, Coyhaique, más de Santiago. Una de las preguntas es un tema que lo hemos tocado tangencialmente, Alejandra, la desmunicipalización. Hay familias que sienten que en la medida que las municipalidades dejen de apoyar sus colegios, van a quedar un poco en el aire, no quieren ser consideradas un número más, dice la señora Ruth Mena del Colegio Municipal Amanda Labarca de Vitacura. ¿Qué le podrías tú decir, un mensaje de tranquilidad, de cómo se va a hacer cargo el Estado de la situación de esta familia? No, gracias por la pregunta. Lo que ha pasado es que, claro, lamentablemente el proceso de desmunicipalización durante este gobierno ha tenido casi nada de apoyo, y ha sido muy, ¿cómo decirlo? Digamos, ha sido como ley de la selva, digamos, cada uno ha tratado de ir traspasando como puede, sin muy poco apoyo en términos de coordinación y de poder hacer traspasos bien hechos. Entonces, lo que estamos proponiendo ahí, a ver, como dos cosas, ¿sí? De dos maneras quisiera responderla. Uno es como insistirle a ella y a todas las familias que tienen a sus hijos en educación pública o que quieren ponerlos en la educación pública, es que el modelo de desmunicipalización ya mostró hace mucho tiempo, sí, después de todas estas décadas, desde los años 80, sí, el deterioro que fue generando a cargo de los municipios. Lamentablemente entiendo que hay algunos casos que no haya sido así, porque dependía mucho de los equipos dentro de los municipios, que eran muy desiguales. Había municipios con equipos buenos, diversos, profesionales, que eran los menos, y la mayoría tenía bajo presupuesto, el presupuesto no siempre llegaba además a educación, con a veces interés variado en educación, cambiaba, dependía del interés, digamos, la disposición política de la persona que estaba en su momento, y por lo tanto para avanzar en una educación pública fortalecida necesitamos equipos estables que nos vayan dependiendo de esos cambios, ¿sí?
y para eso el diseño de los nuevos servicios locales, que fue una discusión de muchos años, ha demostrado que es un diseño mucho más profesional, técnico, que apoya a nivel territorial, con equipos fuertes, grandes, porque ya no son los 350 y tantos municipios, ¿sí? Son 70 servicios locales más fortalecidos, y lo que nos ha demostrado esto es que pueden generar mucho mejores condiciones para la educación pública. Y además entender que de todas maneras está el consejo de apoyo, digamos, los consejos que están dentro de los servicios locales, ahí está el alcalde, están las redes locales, digamos, hay representantes de familias, de la comunidad, entonces ese apoyo es muy importante. Ahora, lo que sí, como les decía al principio, tenemos que mejorar el traspaso. Eso ha sido débil, con poco apoyo serio desde el gobierno hacia la educación pública. Y eso sí es un compromiso nuestro de hacerlo bien y con todos los apoyos necesarios. Y ahí lo que el programa propone, sí, es que hacer un equipo coordinador intersectorial, ¿sí? La DIPRES, Ministerio de Educación, ¿sí? Entre varios, para poder coordinar este traspaso y asegurar que se haga bien, con buena planificación a nivel territorial, para asegurar tanto cómo se traspasa desde los municipios y se haga bien, saneado, sin deuda, y con todos los equipos del mejor, digamos, perfiles para la educación pública que Chile se merece. Ya, muchas gracias, Alejandra. En el intertanto se nos han ido sumando Isla de Pascua, Viña del Mar, y algunas, o sea, bastantes familias nos han transmitido que sienten que pierden en este proceso de desmunicipalización. ¿Cómo lo ven ustedes, Magdalena? Yo creo que es importante atender a la preocupación que tienen hoy día las familias. Y en eso yo creo que es un error pensar que los problemas que tiene hoy día la instalación de los nuevos servicios locales solo pasa por una falta de voluntad de un determinado gobierno. Yo creo que hay que hacerse cargo de los problemas que tiene la nueva educación pública desde su diseño. Y me quedo con la frase que comentaron, no me acuerdo el nombre, pero de la apoderada que hablaba que no quiere pasar a ser un número más. Y en eso nosotros podemos avanzar en generar mejoras a la instalación de la educación pública y también precisamente a la nueva educación pública. En primer lugar, yo creo que hay que dar una tranquilidad también de que lo que se busca acá efectivamente es una mejora de la calidad de la educación que hoy día se está teniendo dentro de los municipios. Porque como decía Alejandra, muchos de los municipios no priorizaban la educación dentro de todas las otras tareas que tenían que hacer. Y en eso hoy día el servicio local permite hacerse cargo de una manera exclusiva, con conocimiento, con profesionalismo, sin como los amiguismos políticos, sin todo este clientelismo que muchas veces ya la política a tomar decisiones que yo creo que son equivocadas. Pero sí no podemos dejar de ver los errores que ha tenido en su diseño esta ley. Y ejemplos de eso, por ejemplo, la tranquilidad, y creo yo que debiéramos avanzar hacia allá, para que precisamente evitemos que los papás pasen a ser un número más. En primer lugar, el tamaño de los servicios locales. Hay servicios locales que van a pasar a ser la región completa. Y eso significa que van a tener a miles de colegios bajo su cargo, muchos más de los que tiene hoy día un municipio. Y si a un padre antes se le hacía dificultoso muchas veces llegar al municipio para poder plantear sus dudas, plantear sus inquietudes, obviamente hay un temor de cómo se va a acercar al servicio local cuando es uno dentro de una misma región en miles de colegios. Y yo creo que parte de las reformas que uno debiera hacer es, por ejemplo, en disminuir o achicar el territorio de cada uno de los servicios locales para hacerlo también más cercano a cada uno de los padres, de las escuelas, y en ese sentido. Lo otro también es fortalecer la participación de los padres, en la misma línea de lo que conversábamos antes, pero evitando que los espacios de participación, como por ejemplo son los consejos locales, los consejos directivos también de los servicios locales, sean capturados también como por ciertos grupos de interés, porque hoy día se mezclan en el fondo lo que son la participación de los padres, de los estudiantes también, con la participación de los funcionarios. Yo creo que eso uno podría darle una mayor relevancia al trabajo de los propios padres, la participación de los padres en esto. Y aquí hay otro punto también que yo creo que es importante. Bueno, obviamente tenemos que avanzar en evaluar también los tiempos que son instalados los nuevos servicios locales.
porque hoy día vamos a tener que instalar 15 servicios locales al año, eso conforme a la ley. Y ya está demostrado, y no creo yo que sea por una falta de voluntad, sino por la complejidad que significa la instalación de cada uno de estos servicios. Y quizás uno habla de manera súper técnica, pero en definitiva lo que nosotros estamos hablando es que en vez de que quien administre la educación sea el municipio, sean estos servicios públicos que van a estar a cargo de un conjunto de comunas, que en algunos casos es la región completa a cargo de la educación que implica. Y si llegamos, y si hacemos el traspaso mal, en el fondo, si de esta desmunicipalización se hace un mal traspaso, vamos a traspasar todos los vicios, todos los problemas que nosotros vemos hoy día en los municipios, se los vamos a traspasar a los servicios locales. Y por eso es tan importante que sea un trabajo que sea cuidado, que sea atendiendo a las preocupaciones de los padres, buscando la mejora efectiva de la calidad de la educación. Y ahí hay un punto súper importante, porque parte de lo que a mí me tocó conversar bastante dentro de cuando estuve en campaña en el fondo, y que había ya un servicio instalado, que era el servicio local de Barranca, que obviamente si es que un servicio está bueno o malo instalado, también va afectando la percepción que tienen los padres de las comunas aledañas, de ver, bueno, con temor un poco a este proceso. Yo creo que es importante frente a este como centralismo, frente a esta mirada unitiva. Muchos padres preguntaban también, bueno, ¿qué va a pasar con mi derecho preferente a educar si voy a estar como dentro de este sistema? El dar la tranquilidad también o generar aquellos mecanismos para que efectivamente dentro de los servicios locales también se pueda ir realmente la libertad de enseñanza, se puedan desplegar proyectos educativos propios, que es algo que está dentro de la mirada de la ley, pero que obviamente nosotros tenemos que hacer realidad también. Y eso es importante poder hacerlo para que sea efectiva también la participación de los padres dentro de la educación de su hijo, que no sea meramente como administrativo. Así que, en definitiva, yo creo que hoy día, como a modo de resumen, la instalación de los nuevos servicios locales o la mirada a la nueva educación pública, yo creo que requiere mejoras importantes tanto para su instalación como también para que a futuro tenga un buen funcionamiento, y especialmente para hacernos cargo de las preocupaciones de los padres, que son muy válidas. Perfecto. No queremos abusar del tiempo de Alejandra ni de Magdalena, y tampoco el de los papás que nos están viendo, pero la verdad es que llegan preguntas. Un tema que ha estado un poco ausente en la discusión es el rol que le puede caber a la escuela en la prevención de conductas de riesgo de los niños, como la drogadicción, el alcoholismo. Hace unos días vimos una carta de varios médicos preocupados por la falta de posturas públicas, no señalo específicamente quién, pero las autoridades públicas deberían tener una posición al respecto, porque indudablemente que la educación es un proceso en el que participa la familia, pero de manera muy importante la escuela también. Entonces, no sé si han considerado esto ustedes, Alejandra, que el rol que pudieran tener los colegios de apoyo a la familia. Se ha perdido un poco la coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior. ¿Qué podrías decirle tú a los padres al respecto? Porque la verdad es que nuestros jóvenes ostentan el triste récord de ser los primeros consumidores en toda América. Entonces es un tema de salud pública del que realmente hay que hacerse cargo. Muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, la educación es el espacio clave para prevenir, ¿sí? Tanto para prevenir como para trabajar estos temas con los estudiantes desde edades tempranas. Ahí es clave cómo trabajar intersectorialmente. Hay programas al respecto y hay que seguir fortaleciéndolo. Además, para nosotros es un sello, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la salud mental, y esto va junto con la prevención, junto con el autocuidado y la salud mental de los niños. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales y potenciar todas esas habilidades con los niños desde la primera infancia es clave. También la educación sexual integral es un tema muy importante, cómo los niños se cuidan, aprenden sobre sexualidad y de una forma integral y de su afectividad. Y todos estos temas muy importantes en conjunto con la familia. Hace poco veía un programa que era muy interesante, que trabajaba estos talleres y tenía algunas sesiones con la familia. Entonces era una conversación con los profesores o las personas que hacían los talleres
tanto con los niños y los estudiantes, en conversación con la familia, y después generaba también esa conversación en la casa, que a veces son conversaciones que son más incómodas o más difíciles de tomar. Y quisiera agregar otra cosa también, y yo creo que esto va también en lo que es como una línea más desde la prevención, y que es una preocupación grande de las familias, ¿sí? Que tiene que ver con la jornada escolar completa. Estas horas de libre disposición de la escuela ha estado muy centrada en esto de repasar, ¿sí? El lenguaje, matemáticas, ¿sí? Y esta visión más repetitiva de la educación, ¿sí? Más plana, más que no nos sirve para la educación que necesitamos. Y ahí, por ejemplo, en términos de prevención, el deporte es clave. El arte, entonces yo creo que también tenemos que aprovechar ese espacio para fortalecer ese tipo de habilidades en términos de autoestima, colaboración, trabajo colaborativo entre los estudiantes, etcétera, que son factores muy importantes para prevenir estos temas como drogas, adicciones, entre otras. Para que no se nos vaya gente y Magdalena alcance a dar su visión respecto de esto. Ya, voy cortito entonces. No, yo creo, estoy de acuerdo que la escuela efectivamente debiera ser este espacio protector, este espacio de cuidado, de prevención también de muchas otras problemáticas que se viven a nivel social. Pero acá no solamente puede ser tratado desde la escuela, aquí nosotros tenemos que tener una mirada intersectorial, interdisciplinaria, también una mirada integral de cómo nosotros abarcamos estas realidades dentro en el fondo de cada uno de los barrios, de la sociedad, y cómo van afectando a cada una de las familias de los niños. Y en ese sentido yo creo que José Antonio Cast, el programa, es muy claro en esa línea. En primer lugar, en el trabajo integral con toda la familia. Lo segundo es cómo va a atacar la delincuencia y la falta de seguridad en los barrios, y especialmente también del narcotráfico. Y eso no nos podemos olvidar. O sea, nosotros no podemos estar trabajando en el fondo intentando prevenir desde la escuela que los niños no consuman drogas, no consuman alcohol o no se incorporen dentro del microtráfico, que es algo que cada vez está más latente, si es que no estamos realmente causando, en el fondo batallando contra la causa última, que es el narcotráfico dentro de las poblaciones, dentro de los barrios, que finalmente lo destruyen todo. Y en ese sentido hace falta esta mirada interdisciplinaria, también desde el área de la salud, desde el área de la seguridad y por supuesto desde el área de la escuela. Yo lo amplío también, obviamente, a otro espacio. Hoy día en la mañana estaba en otro debate donde un estudiante nos comentaba también la importancia de atacar el bullying, atacar también, o hacernos cargo también de los problemas de convivencia dentro de la escuela. Y ahí yo quiero, que si bien son súper importantes y tenemos que hacerlo, yo creo que hay un tema súper importante de cómo nosotros avanzamos también en una mejora y en un fortalecimiento de lo que es realmente la comunidad educativa, cómo los padres trabajan en conjunto para hacerse cargo de ciertas problemáticas que se viven en la escuela, como en la situación de un niño que está siendo molestado, que está sufriendo de bullying, de cyberbullying, de distintas problemáticas que se viven en el fondo, para poder así en conjunto ir trabajando cada uno de estos problemas, ir levantando las señales también. Porque así todos los padres en el fondo son los primeros en preocuparse de cada uno de sus hijos, y en ese sentido es importante avanzar en esta tanto el fortalecimiento de la participación de los padres, el fortalecimiento del clima que se vive en la escuela para que sea un clima saludable, que sea sano. Si finalmente una de las primeras preocupaciones de los padres a la hora de elegir los colegios es precisamente el clima que se vive en la escuela, si es que es seguro, si es que su hijo va a caer o no finalmente en determinados como vicios que pudieran ocurrirle y otros. Entonces, que puedan estar dedicados realmente a su formación es importante, y en eso nosotros tenemos que preocuparnos y generar políticas, obviamente, en función de eso. Ya, tenemos que ir cerrando, yo creo, porque se nos va a empezar a descolgar la gente. Esta es una pregunta que le voy a hacer a las dos, así que las dos van a tener espacio, digamos, de preguntar y preguntarle a la otra. Alejandra, ¿qué rescatarías tú del programa de José Antonio Cast? La misma pregunta le voy a hacer a Magdalena, así que, para ser justo. Buena pregunta. Sabes que nosotros hicimos el análisis, analizamos todos los programas, los comparamos. La verdad es que encontramos bastantes buenas propuestas en varios de los programas, ¿sí? Ahora, sinceramente, el de José Antonio Cast nos preocupó muchísimo.
su programa era muy débil, casi no había propuesta. Si uno lo lee, ¿sí? el que se llama Atrévete, casi no tenía propuesta en educación, era como principios muy generales, sin propuestas concretas, y la que salía era esto que terminaba con el decreto 170, entonces, que es una de las cosas que funcionan bien en los establecimientos, que obviamente hay que mejorar, pero son estos equipos dentro del establecimiento, y proponía este apoyo itinerante. Entonces, yo diría que de la propuesta, digamos, está la que se puso, no diría que ninguna, y que más bien me genera preocupación. Ahora, creo que ayer salió una nueva propuesta que es bien distinta, así como que ahí parece que la mejoraron, y hay algunas propuestas, y me llamó la atención porque son parecidas a la nuestra, y cuando escucho a la Magdalena me alegro en eso, pero sí me genera cierta desconfianza, hay que decirlo, porque la ley, digamos, avanzar hacia una educación más inclusiva, el candidato estuvo en contra y apoyaba que la escuela excluyeran y seleccionaran a estudiantes, estuvo en contra de los servicios locales, y ahora mismo están rescatemos algo constructivo, porque Magdalena recogió varios aportes tuyos. Bien, me alegro por eso, pero en el fondo nuestro análisis fue más bien de la original, fue más bien una preocupación, te diría, y esta segunda última versión, que salió recién ayer, diría que tenemos algunos puntos que se asemejaron, digamos, a lo que nosotros decíamos. Son bien ambiguos, o sea, por ejemplo, hay uno que dice revisar el sistema de evaluación, que nosotros estamos de acuerdo que efectivamente lo que nosotros proponemos es cambiar el modelo de evaluación en una lógica estandarizada del CIMSE. Lo del PIE lo suavizaron, digamos, pero no diría, lamentablemente, no diría que no hay ninguna medida novedosa, buena, sólida, que nos parece rescatable. Démosle el paso Y que nuestro programa es mucho más integral en términos de estrategias concretas respecto a avanzar en una educación más integral y más inclusiva. Ya. Magdalena, ahora, ¿qué rescatarías tú del programa de Boric? Hay una imposibilidad de rescatar lo bueno del programa, siendo que yo creo que hay aspectos positivos a considerar, y que vamos en una misma línea. O sea, yo diría que es difícil que no se vea un foco puesto en la calidad, por ejemplo, en esta mirada de querer mejorar la calidad de la educación, un foco puesto en el estudiante, en cómo nos tenemos que hacer cargo de la educación post-pandemia, etc. Pero dado todas esas desconsideraciones quizás, y quizás un sesgo de la incapacidad de poder mirar aspectos positivos de nuestro programa, y que lo invito a Alejandra a leerlo, porque yo creo que es bastante más consistente de lo que tú estás comentando ahora. Sí, yo podría comentar también algunas cuestiones que quizás nos preocupan del programa de Gabriel Boric. Y yo creo que acá hay una diferencia importante, que es la visión que nosotros tenemos de la educación. Nosotros tenemos una visión de educación donde el Estado no es el único garante o el único que puede proveer los derechos sociales, y en este caso lo que es la educación, sino que la sociedad civil tiene algo importante que decir en esto. Y eso se manifiesta en que puedan existir proyectos educativos diversos, donde los padres no van a tener un temor o no van a ser castigados a la hora de elegir por qué colegio van a educar a sus hijos, donde vamos a fortalecer la educación en su conjunto, y no solamente la educación pública o la educación estatal, y esto desde la educación inicial hasta la educación superior, porque es muy fácil decir nosotros vamos a aumentar la gratuidad o vamos a ampliar la gratuidad, cuando lo único que se les va a fortalecer el presupuesto, por ejemplo, es basalmente a las instituciones que sean estatales, y las otras que se rasquen en el fondo con sus propias uñas, su propio pellejo. Y ahí sí me llama la atención algunos aspectos, que dentro de las propuestas más relevantes de la propuesta de Boric y las que más han sacado a relucir, son propuestas que no van a atender a personas que están hoy día dentro de la educación, ni que van a mejorar la calidad de la educación. Y es ahí donde se les va a ir la mayor cantidad de presupuesto, que son la condonación del CAE y la reparación de la deuda a los profesores. Y especialmente a mí me preocupa el tema de la condonación del CAE, porque si nosotros tenemos un sistema educativo donde la mayor cantidad de los recursos y la mayor proporción de los recursos ya está puesta en educación superior, no me parece justo que la sigamos aumentando ahí, cuando, por ejemplo, ha aumentado en un 77% en los últimos años, y en cambio la educación parvularia solo ha aumentado en un 1%. Y menos de un 1%, de hecho, entre 2015 y 2020 que se implementa la gratuidad.
Entonces lo que nosotros queremos poner es efectivamente el foco donde más se necesita, con una preferencia por los más pobres, donde nosotros le podamos asegurar a los padres su derecho a elegir, que vamos a terminar con ciertas discriminaciones que hoy día se vuelven arbitrarias, como por ejemplo la diferenciación de beneficios que se entregan a estudiantes que ingresan a la educación particular subvencionada versus la estatal. Lo mismo en educación superior. ¿Por qué hacer esas distinciones cuando lo que nosotros buscamos efectivamente es que todos puedan tener una formación que sea integral, que les permita el desarrollo de sus máximas potencialidades? Y yo me alegro, por ejemplo, de propuestas en las cuales estamos de acuerdo, que es el mejorar la formación de los docentes, el entregar a las escuelas un espacio donde realmente se pueda generar una creación, una innovación de los aprendizajes, donde los profesores estén bien, donde tengan un clima laboral que les permita su desarrollo, y eso a su vez también atraer a mayores docentes o personas que quieran estudiar pedagogía. Yo creo que esos son los puntos donde nos debiéramos principalmente enfocar y que yo entiendo que están tanto en nuestro programa como en el programa de Gabriel Boric, pero sí esta visión distinta a la educación y esta puesta como esta prioridad que se le está poniendo a la condonación del CAE, a la ampliar la gratuidad versus otros programas de educación, yo creo que eso sí que es preocupante. Muchas gracias. Vamos casi en 1 hora y media, siguen llegando preguntas, pero bueno, tenemos que ir cerrando, invitando a los padres a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tal vez podríamos hacer una continuación de este debate porque ha estado muy interesante. La verdad es que hay tantos temas que tocar. Florencia, pero al menos dejar una aclaración respecto al CAE, porque yo creo que eso, o sea, nuestro programa tiene propuestas para la educación inicial, que sin dudas es un nivel clave, es nuestra primera infancia. Además, ahí está la propuesta de aumentar el Chile Crece Contigo, aumentar cobertura en educación inicial, la calidad, las condiciones para las educadoras de párvulo y las técnicos que trabajan con niños desde esas edades más tempranas y que tienen condiciones desiguales, por lo tanto también es mejorarles las condiciones. La educación escolar, la educación técnica profesional y también la educación superior. El programa trabaja con todas las áreas y es importante mencionar que el CAE es una mala política que se viene arrastrándose años y no se ha mejorado. Y por lo tanto es necesario poder resolver ese problema que todos los años al Estado le sale 900.000 millones de dólares y por lo tanto es un tremendo gasto y es un mal negocio, es un agobio para las familias y un gasto para el Estado. Por lo tanto, tenemos una propuesta responsable para resolver una mala política que ha tenido consecuencias para las familias. Demos el espacio a Magdalena. Pero como salió al final, tenía que aclarar. Estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar el CAE y mejorar el sobreendeudamiento que se produce en muchos estudiantes y así que puedan reponerlo en el fondo en función de los ingresos que están obteniendo. Pero eso es muy distinto a plantear una condonación universal del CAE, donde tú le estás condonando una deuda a personas que hoy día sí están en posición de poder pagarla, y en vez de estar impulsando todo ese presupuesto, toda esa plata en educación parvularia y en educación escolar. Porque hoy día el presupuesto que tiene el programa Gabriel Boric está mucho más concentrado en educación superior, con la política de ampliación de la gratuidad y condonación del CAE, que en los otros. Y haciéndome cargo de lo último, porque Alejandra criticaba estos cambios también de visión de José Antonio Kast. Yo creo que ha sido mucho más consistente en la mirada que ha tenido versus las propuestas que ha tenido Gabriel Boric. Porque si uno piensa, Gabriel Boric rechazó el kinder obligatorio, estuvo en contra en toda la discusión que se hizo para equiparar la subvención que recibían los niños en los jardines BTF o Junji e Integra. Y hoy día, en cambio, los propone dentro de su programa. Entonces, hoy día me hablaba mucho, bueno, el amor es la obra, una cosa así, pero yo decía, bueno, seamos consistentes también. Y claro que genera mayores dudas un programa que otro. Cuando nosotros consistentemente hemos visto un conglomerado que es cercano a Gabriel Boric, diputado del Frente Amplio y etcétera, que han puesto consistentemente proyectos de ley que perjudican a la educación escolar, que perjudican a la educación particular subvencionada. Si fuese por ellos, todavía no estaríamos en clases presenciales debido a la pandemia. Entonces, eso sí que es preocupante. Perdón, pero creo que no hay que dar falsa juicio, ¿sí? O sea, en ningún momento se ha apoyado
el que no se llegue que las familias no lleven a su hijo a la escuela. Por el contrario, tenemos un plan de pandemia, entonces cuidado con decir aseveraciones falsas. Todo el plan que tenemos es justamente para generar las confianzas y las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela, vuelvan a los jardines infantiles y tengamos y aseguremos las mejores condiciones para que eso ocurra, con las confianzas y no perderlas, ¿sí? Asegurar esas buenas condiciones, porque las niñas y niños y jóvenes tienen mucho que aprender y no se nos pueden quedar atrás. Gracias. A ti. Magdalena, el último punto sobre eso, ya tenemos que ir cerrando. Tengo que decirles que en realidad la mayoría de las preguntas se refieren a la sensación de que la educación particular subvencionada decrecerá, que se debilitará, que las familias van a tener menos posibilidad de acceder a una educación de mejor calidad. ¿Qué les podemos decir, Magdalena? No, yo solo desde la mirada que tenemos desde el comando de José Antonio Cast, lo que está establecido claramente en el programa, es que lo que nosotros queremos fortalecer es la educación en su conjunto, que nosotros no queremos hacer cargo de las discriminaciones que hoy día viven los niños por el solo hecho de haber elegido un proyecto distinto al estatal, que queremos equiparar esas discriminaciones que hoy día se viven, por ejemplo, en el que están comentado el programa de que se le entrega el computador al niño en la educación municipal y no así al que está en la educación particular subvencionada. Y que lo que queremos promover es precisamente, y es un eje central de nuestro programa, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Les quiero preguntar en vivo si las podemos comprometer para otro debate o no, porque la gente ha tenido mucho interés, entonces tal vez podríamos seguir conversando en otro momento. Yo creo que interés por lo menos hay de sobra de parte de la familia. Yo por mi lado, o sea, yo estoy disponible para lo que quieran, sí, tendríamos que ver un buen horario porque al menos durante la próxima semana estoy prácticamente todos los días en distintos debates, pero yo estoy disponible por si se quieren comunicar conmigo, cualquier cosa, aclarar dudas respecto al programa. Yo creo que sería bueno ofrecerle a los padres, madres, personas en general que se interesan por la educación, a pesar de no tener hijos, por ejemplo, porque en realidad es una discusión que nos compete a todos. A través de nuestras redes sociales, que les pueden formular preguntas a ustedes, hemos estado poniendo en pantalla nuestras redes este rato, Twitter, ahí está apareciendo Twitter, tenemos Facebook, con ustedes estamos inaugurando las transmisiones por YouTube y bueno, por supuesto la página web www.miderechoeducar.cl. Estamos muy agradecidas de ustedes, ha sido un debate de verdad muy interesante. La verdad es que yo sigo el tema con mucho interés y creo que no ha habido otro espacio, digamos, donde hemos tratado de ser lo más ecuánimes posible y que las dos hayan podido responder y sobre todo sintiéndose cómodas y no agredidas por la otra. En fin, hemos querido rescatar lo constructivo. Muchas gracias, Florencia, por la invitación. También quisiera decirles que estamos abiertos a nuevos debates, que somos un equipo grande, con muchas personas y mucho entusiasmo de seguir trabajando por mejorar la educación de Chile. Y sin duda que nuestro interés es seguir conversando además con los profesores, las comunidades educativas, con las madres, padres de familia y con los mismos estudiantes, y de seguir además en un espíritu de participación y de colaboración en lo que es la educación y que puedan seguir aportando además en conjunto en lo que es la educación de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y finalmente cerrar contándole a los padres, madres, apoderados en general, personas que se interesan en la educación, como digo, que ya han sido acogidas nuestras dos propuestas que hemos patrocinado por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, y a través de nuestra página web pueden encontrar cómo apoyarla. No es complicado, solo tienen que leer un pequeño formulario, por así decir, pero es una cosa muy breve, muy fácil, de verdad. Y es muy importante que la sociedad civil se manifieste. Como les decía, se necesitan 15.000 firmas
Nosotros ya somos 82.000 personas, esperamos que nuestros padres estén dispuestos a apoyar esta propuesta o otras, digamos, cada uno se formará su opinión, pero es muy importante que la sociedad civil ocupe estos espacios porque muchas veces está esta queja de que estaban los espacios y no se ocuparon. Nosotros estamos tratando efectivamente de usarlos, así que los invito a todos a seguir nuestras redes sociales, a participar con nosotros. Si tienen otras preguntas distintas a las que se han hecho ahora, también que nos hagan llegar. Y bueno, muy agradecidos de la audiencia. Hemos tenido muchas personas, más de, yo creo, cercana a 300, una cosa así, más de 250 de todas maneras. Así que les agradezco mucho a las dos. Mucho éxito. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.